Bienvenido al Festival Real Mix 2023 de la línea de Arte, Ciencia y Tecnología de Lidartes. Este festival es un evento virtual que tiene como objetivo reconocer y fomentar la creación y experimentación tecnológica a través de proyectos de realidad virtual, VR, realidad aumentada, AR, y realidades mixtas, MX, propiciando una serie de reflexiones en torno a la creación, uso y circulación de contenidos inmersivos, por medio de una programación que incluye intervenciones artísticas, conversatorios, talleres y conciertos, a cargo de destacados invitados y artistas colombianos e internacionales. Buenas tardes, les damos la bienvenida al Festival Real Mix 0.3. Este año realizamos el festival en articulación con el Festival Domo Lleno, otro de los festivales de la línea de arte, ciencia y tecnología. Para esta edición del festival Real Mix, tomamos la decisión de que el tema fuera la interactividad y trabajamos de la mano de otros aliados. Neurona fue nuestro aliado tecnológico y de igual manera trabajamos con Arte No Escadao, que ha sido nuestro aliado histórico, quien hizo la selección de 4 artistas brasileños que hacen parte de esta edición. Adicionalmente, invitamos a Cristian Reinaga de Plus Code en Argentina, quien hizo la selección de 3 artistas argentinos que hacen parte de este festival, de esta edición del festival. Por el lado de la línea Arte, Ciencia y Tecnología, realizamos la selección de 3 artistas colombianos. El día de hoy, pues, tenemos el honor de tener a 3 de ellos, pues, que hacen parte de una obra conjunta, que trabajaron en colectivo, Sacrificio X, Y, Z. Tenemos esta tarde con nosotros a Nicolás Sánchez, a Juan David Figueroa y a Carlos Serrano, quienes nos van a conversar un poquito sobre su práctica artística, sobre su obra, y vamos a entender un poquito más esa propuesta que ellos desarrollaron en el metaverso. Voy a presentarlos para poder iniciar esta conversación. Nicolás Sánchez, también conocido como Nixan, es un artista, compositor y productor musical colombiano radicado en Londres y una de las cabezas detrás del efervescente sello de música electrónica Trats. En su trabajo como compositor, trabaja en colaboración con artistas internacionales y directores para la creación de música para instalaciones inmersivas y cine. Su trabajo ha sido mostrado en ciudades como Berlín, Londres, París, México y Japón. Sus más recientes obras sonoras en 2023 han sido expuestas en STRP Festival, Eindhoven y en Rijksacademie, Amsterdam. Juan David Figueroa, artista y diseñador colombiano de nuevos medios, centrado en una comprensión multidisciplinar de las artes que se deriva de la experimentación, la curiosidad y un profundo deseo de aterrizar en lugares inexplorados. La colaboración y cooperación con músicos y otros artistas visuales son siempre elementos clave en su proceso artístico. Además, busca establecer diálogos entre espacios físicos y entornos virtuales para encontrar relaciones poéticas entre la computación y la fisicalidad, y para explorar cómo la tecnología está dando forma a la conexión entre los humanos y la naturaleza en nuestra experiencia contemporánea. Por último, nos acompaña Carlos Serrano, que ha centrado su investigación artística en cómo se puede recrear el mundo real con la física y las matemáticas mediante la ejecución de algoritmos y la simulación de mundos físicos en representaciones virtuales. En los últimos años ha trabajado principalmente con motores y experiencias en tiempo real para crear una forma única de narración digital. Su principal metodología consiste en tomar elementos del mundo físico y trasladarlos al universo digital mediante técnicas como la fotogrametría, el escaneo 3D y la grabación de videos volumétricos. Es un artista de nuevos medios y diseñador colombiano basado en Berlín. En cuanto a sus estudios, posee un pregrado en el campo del diseño de la comunicación de la Universidad de los Andes de Bogotá, Colombia, y un máster en artes del programa Media Space de BTK Art and Design de Berlín, Alemania. Bienvenidos, chicos, un honor tenerlos acá, y pues de una vez aprovechemos para agradecerles el haber sido parte de esta edición del festival y el haber tomado la decisión también de adaptar su obra Sacrificio XYZ para este metaverso. Eh, Bienvenidos, y le doy la palabra a Daniela para que podamos iniciar. Gracias, Daniela. Creo que está en mute porque nos metas a todos, pero muchas gracias, Carol, por tus palabras y la Sí, invitación. muchas gracias por la introducción. A ustedes por acompañarnos realmente y tener la oportunidad de poder charlar un poquito sobre eh, toda esta experiencia que tuvieron dentro del metaverso. Bueno, antes como de entrar a hablar de sacrificio
.xyz. Me gustaría que de pronto cada uno de ustedes pudiera como hablarme un poquito más de su práctica, como más allá de la biografía que obviamente nos enviaron y que tenemos socializada en la página web y en las distintas plataformas que tenemos como dentro del festival. Me gustaría como que hablaran como de su práctica artística o de la manera en la que navegan un poco el mundo como con como sus maneras de hacer y para que entremos a hablar de cómo pues se unieron para hacer ese proyecto conjunto que es Sacrificio. Em, Obviamente creo que pues, es importante anunciar que es un proyecto que está enmarcado dentro del contexto de un álbum de Nicolás, eh, y como que de ahí surge como un poco como toda la colaboración. Entonces, no sé, creo que empezamos como por esos perfiles de ustedes, como por enunciar un poco como sus prácticas y la manera en la que trabajan y luego entramos a hablar de la amalgama de medios que es Sacrificio. ¿Listo? De una, si quieres empieza, De Nico. una, de una, de una. Sí, pues no sé, yo creo que es como una serie de contingencias muy bellas, de intersecciones entre los tres. Como bien lo decías, el proyecto de Sacrificio nació de mi práctica sonora. Yo, no sé, pues, me considero artista sonoro, o bueno, no sé si artista, pero pues mi práctica tiene mucho que ver cómo uso el sonido como medio, y como expresión. Y, eh, y de ahí pues como que confluye hacia el resto de cosas. Entonces el proyecto realmente nació de un interés tanto sonoro como de la mística que existe detrás de un lugar como el Chiribiquete. Eh, no sé, tal vez más adelante hablamos un poco de qué es este lugar para los que lo conozcan o los que no. No sé, hablar de uno siempre es como difícil, ¿no? Pero sí, creo que igual en la biografía estaba bien puesto de los tres somos artistas que nos conocimos hace algunos años en la universidad, en los Andes, cuando cada uno estudiaba eh, arte, diseño y yo estudiaba administración y filosofía. Y, y de ahí creo que simplemente desde cada una de nuestras prácticas supimos que habían eso, intersecciones dentro de nuestro trabajo. Por cosas de la vida terminamos trabajando juntos con Juan David en una empresa, y luego, bueno, terminamos haciendo este proyecto que, como bien dices, sale de la música y la música como esa creación como primera del entorno inmersivo. Entonces, sí, creo que más adelante podemos hablar más en fondo, pero si quieren, ustedes les doy la palabra. Sí, digamos que yo, sí, lo que más me interesó del proyecto al comienzo era un poco cómo uno cómo empieza a coger esos productos al final, que es un disco, o un ejercicio sonoro, por no decirle producto. eh, y eso se vuelve como un punto de partida, ¿no? Más que la finalidad, ¿sí? Que eso fue lo que me pareció súper lindo de cuando Nico por primera vez creo que fue Nico y Carlos que empezaron primero el proyecto, de hace un par de años. Eh, y era como el disco, era como la excusa, ¿no? Eh, y, y es la excusa para reunirse y trabajar entre amigos, colegas, pero también es la excusa como para explorar, ¿no? ¿Qué pasa si el disco no es un disco, sino el disco es una experiencia inmersiva y termina siendo otra cosa? Y creo que el proyecto mismo nos ha llevado a, como, no sé, como a lugares muy bacanos en ese sentido. Lo presentamos hace un año ya casi en un instituto que se llama Institute for Postnatural Studies, que es basado en Madrid, si no estoy mal. Y fue más a manera como de workshop, ¿no? Como de contarle a unas personas que están inscritas en un curso sobre el chiribiquete. Entonces, sí, el proyecto se vuelve en algunos, sí, en algunos momentos es una cosa y en otros momentos es otra. Y es esa, como, esa capacidad Contabilidad.
Sí, como esa vaina mutable que tiene el proyecto, que a mí es lo que más me atrae, ¿no? Mm, Que a veces, no sé, hablando con Carlos de vainas más técnicas, es como, oiga, y si es más por acá. Y entonces, sí, va cambiando, ha tenido muchas formas. En algún momento, cuando yo estaba haciendo mi maestría, lo utilicé como, sí, como una tarea, no sé, entonces, como ujú, que tiene como esa capacidad misma de ir mutando solo, mm, y que es muy propio de, no sé, de lo natural, ¿no? Del, sí, del chiribiquete, pues sin conocerlo, ¿no? Pero como todo parte de la imaginación y pues de este mm, lugar como pensado a distancia, como que, no sé, hay como elementos lindos como de conexión entre lo natural y lo natural mismo de cómo el proyecto ha fluido, y que no tiene mm. tampoco como una finalidad, nunca es como, bueno, el videojuego ya está terminado, porque no es el punto. Entonces sí, Yo, como para resaltar eso. yo tengo una pregunta porque acabas de enunciar que, digamos que esa conexión con el Chiribiquete hasta el momento es especulativa en el sentido de que no han estado como acercándose físicamente al espacio y ahí me da como un poco de curiosidad de entender por qué el Chiribiquete. Así como de todos los espacios con como cargas sagradas que hay en Colombia, como porque el Chiribiquete se volvió como ese punto de partida especulativo para hacer el videojuego. Perdón. Sí, Mm, o sea, me acuerdo, solo, sé que Nico tendrá más que hablar ahí, pero yo me acuerdo que por pura casualidad yo me estaba leyendo un libro, eh, que se me olvida la editorial, pero es una editorial en Medellín. Me estaba leyendo el libro famoso, El Chiribiquete, ese anaranjado, y Nicolás me dijo como, oiga, estoy pensando, o sea, fue también como unas cosas. Yo estaba obsesionado, Nicolás estaba en, en Londres también, en Videado, entonces fue como, ok, estamos los dos pensando un lugar. Entonces ahí hay como una vaina también linda de cada uno Como está pensando esto, a distancia. telepatía a la distancia, Sí, sí. como una cosa también rara ahí. Yo estaba, la verdad no me acuerdo, yo venía trabajando como con mucho el paisaje colombiano y pues el Chiribiquete es como sí, el templo. Entonces como que yo, por lo menos de lo que me acuerdo, era como esta idea de ambos pensando a la distancia. Pero sé que Nico tiene como un poco más del peso de por qué escribió, bueno, las canciones y de dónde viene la pieza a sonar. sí, sí, yo creo que es como, yo creo que es esa obsesión y es bonito lo que dice Juan David, las sincronicidades. Eh, yo creo que ese libro nos abrió muchas puertas a varios. Es un libro de Carlos Castaño Uribe, que era el exdirector de Parques Nacionales. Y él escribe este libro acerca del Chiribiquete y hablando de, pues, cómo es la maloca del jaguar, ¿no? Cómo es la Capilla Sixtina de la arqueología en América y como el peso que eso tiene y como el misticismo que hay detrás. Entonces, eh, sí, yo creo que el libro y hasta el documental este de Colombia, Magia Salvaje, ¿no? De cómo nos muestra este tipo de lugares y se convierte en una obsesión para varios de nosotros. Una obsesión que empecé, ¿sabes? Como ese tipo de cosas que uno empieza, hey, con los amigos, me obsesioné con esto y mira, y me sirvió de inspiración para empezar este tipo de música y les mandé como unos primeros bosquejos y cómo la gente empieza como a resonar con, pues con estos imaginarios y luego ya con algo un poco más puntual, pero igualmente abstracto, como es la música. Entonces pasó igual también con Daniel Brusatín, que es un artista radicado en Londres también, y pasó de forma muy similar que con Juan David y con Carlos. eh, Tal vez también por la cercanía que teníamos de aquí ir allá, tomarnos un café y compartir, fue que él empezó a diseñar las esculturas que son las que después vemos dentro del metaverso, por llamarlo así. Entonces, sí, del Chiribiquete, yo creo que es o sea, de los lugares místicos en Colombia, a mí me parece uno de los más místicos, sobre todo por dos cosas. Dos cosas. Una es que realmente no se puede ir. Es una zona que está protegida
y me parece que dentro de todas las cagadas que hacemos en Colombia, esa es una que todavía no hemos hecho. Ok. Se ha protegido el parque, ha sido un esfuerzo conjunto de mucha gente y yo creo que liderado también, pues de nuevo mencionando a Carlos Castaño, no to be confused con el otro, pero esa es una. Entonces, ¿cómo existe el lugar? El lugar místico, arqueológicamente súper especial en el mundo, que fue descubierto hace relativamente muy poco, ¿sí? Las últimas 3 décadas. Eh, con la carga histórica de lo que es un espacio donde existen pictogramas de hace más de 20.000 años, ¿sí? O sea, de los más viejos que conocemos en América. Eh, y lo segundo es que, bueno, somos colombianos, ¿no? Entonces, ¿cómo nos pesa eso dentro de el lugar místico y el no conocerlo, que esté protegido? Y como ese interés, pues como de también, justo porque hicimos ese workshop con Post-Natural Studies, de cómo entender ese concepto de post-naturaleza, ¿no? Cómo los humanos tenemos esa relación con lo que no entendemos, pero nos rodea. Ok. Yo Yo, quisiera, ay, perdón Daniela, yo quisiera hacer no una sigue. pregunta respecto, digamos, a este proceso que nos están contando. O sea, sabemos que de lo que nos dijeron suena muy hermoso. Eh, esa idea un poquito telepática de que los tres estuvieran de alguna manera pensando en este espacio natural, y que de ahí surge la obra, pero me gustaría que andáramos un poquito en cómo fue esa conceptualización de la obra como tal, o sea, cómo llegaron ustedes a tomar la decisión que tenía que ser un videojuego, y que venía básicamente como de esa exploración sonora, y digamos que nos contaran también cómo decidieron unirse en colectivo para que surgiera esta obra que se llama Sacrificio. Ya. Yo creo que es cuando me imagino un álbum, no quería que solo fuese un álbum, sino que me imaginé que podría ser algo más allá. Y ahí es cuando, ¿sabes? Empiezo a llamar a alguien como Carlos, que sé que es un experto en la creación de este tipo de tecnología o pues como Espacio. de espacios inmersivos. Entonces, hoy con Juan David también. Y hemos tenido otras personas que han sido como consultoras en eso, pero nace de ahí. Entonces, yo creo que nace de varios viajes, de hecho, al Amazonas. O sea, de, el Amazonas para mí es un lugar muy especial y es de mis lugares favoritos del mundo. Y de ir varias veces y entender cómo no solo el sonido puede representar algo y es como el sacrificio, si la gente lo escucha va a ver que hay una carga muy pesada de grabaciones de campo y son grabaciones de campo que son del Amazonas, son grabaciones de campo de ir al Guaviare, de ir a la trifrontera, de estar allá, pues, y yo creo que es del estar ahí que uno siente que la experiencia tal vez se necesita ser multidimensional. Sí, y creo que eso que mencionas, como de lo multidimensional, era también como, ok, uno como visualiza un disco de ambient, como que tiene esa carga natural tan fuerte. Eh, y creo que una de las primeras ideas fue un poco eso, que creo que fue, no sé si vino de Carlos o de Nico, y era como, ok, no hay mucho registro del Chiribiquete, ¿no? Ujú. Son muy pocos los registros visuales que hay. Entonces también parte de como ese reto, ¿no? Cómo le damos vida a un lugar del que las imágenes que existen son pocas. Entonces ahí vienen una serie de procesos que son, yo creo que la parte más interesante del proyecto como tal, ¿no? Sobre todo cuando uno piensa hacer un videojuego o un videojuego o una experiencia inmersiva con tan poquitas personas, ¿no? Estas experiencias por lo general se hacen en equipos muy grandes, entonces vienen como esas partes más bacanas de los retos y es como, ok, queremos hacer estos escaneos del Chiribiquete, pero no podemos viajar al Chiribiquete, no podemos entrar, entonces como
cómo le empezamos a dar dimensión a este lugar imaginado a partir de pocas imágenes. Entonces viene un poco eso, como de los procesos de Carlos y yo habíamos trabajado mucho con fotogrametrías, que son pues esta idea de elevar los terrenos, de darle dimensión a, a, a imágenes planas, ¿no? Eh, entonces es como hacemos esto mismo, pero sin estar físicamente. Y ahí pues era como, sí, todo un proceso de agarrar imágenes, las que habían, pasarlas Qué como lindo. por un software, también quitarle como la propiedad de esas imágenes, ¿no? De quién son esas imágenes, de las pocas que hay del Chiribiquete, de quién son, a quién le pertenecen, ¿no? Es como quitárselas a, no sé, las instituciones, a los que sean dueños de las imágenes y es como darles otra vida. Eh, y esa parte es linda, ¿no? Como que imágenes que se convierten en otra cosa. Y pues digamos que uno de los retos era como ok, cómo se le da la nitidez y cómo se le da pues todo lo que igual el Chiribiquete, no sé, merece al uno querer representarlo, ¿no? Eh, entonces, hubo muchos procesos, ¿no? Cuando empezó el proyecto, pues, pucha, el mundo inmersivo era bien, eh, por decirlo, era todavía muy en sus inicios, ¿no? Y pues verlo Sí. ahorita también, que también, ¿no? Va, el mismo proyecto ha estado como con el ciclo de estas nuevas tecnologías, como han evolucionado en tan poquitos años, ¿no? Mm, mm, Entonces, uno ve los primeros bocetos del proyecto que hicimos con Carlos en Unity, y pues, no sé, ahorita vemos el proyecto como está en Unreal Engine, también es curioso, ¿no? Como mm. pasa de algo mucho más, no sé cuál sea la palabra, pero como mucho más... eh, sí, Arcaico. arcaico, sí, sí, sí. Yo iba a utilizar la Ah, palabra cutre, pero me contuve. Pero esto es yo iba a como decir austero, pero no era. austero, escueto. Entonces sí, como que también es raro, o sea, no voy a decir que es mejor o peor, pero es Sí. Es curioso, diferente, ¿no? es Ya pudiste saber diferente, sí, exacto, esa evolución tecnológica donde de pronto uno empieza y dice, bueno, nos vamos con esta herramienta y después vas viendo toda esa evolución y dices, "Uf, de pronto deberíamos modificar y meternos llevarnos el proyecto a esta otra tecnología porque tiene mayor sí, resolución, la gente puede interactuar mejor. Estaría y chévere si también, nos, Verdad. perdón, Juan David, Sí, interrumpirte, si nos pudieras no, ir iba a decir mostrando algo sí, sí. para que podamos como entender un poquito más cómo funciona Sí, esa si quieres, Carlos, darle ahí al ejecutable y nos cuentas Eh, también. yo creo que sí, dame un par de minutos, podemos seguir hablando mientras yo abro todo y apenas pueda les comparto la pantalla. de una Sí, sí. No. Pues, porque hay una cosa también que me parece como interesante y es como, claro, como que el proyecto ha tenido que ir siguiendo un poco como esos trazos o como esas evoluciones tecnológicas y en ese sentido hay como todo un mantenimiento para que el videojuego no se vuelva obsoleto y como que siga siendo navegable. Y en el caso como de Real Mix, como que tuvieron que hacer como una especie como de evolución del proyecto como como a unos lenguajes como mucho más sintetizados. Entonces, pues eventualmente, no sé si queramos como ver la presentación que tenían, porque me interesa también como verla y también como familiarizar al público como con todo el proyecto y como con todo este bagaje teórico que estamos como empezando a enunciar y pues también que las personas vean como cuál es sí, como el proyecto original y qué es lo que está como siendo traducido como a esta versión del metaverso. Em, Porque es o sea, yo la verdad todavía tengo ganas de jugar ese juego, todavía no me han dado el privilegio de jugarlo en su versión original. Pero pues es como, son elementos muy preciosos y como que el realismo que hay como en la naturaleza y como en el espacio, más allá de estas como figuras esculturas de Daniel que son pues como absolutamente mágicas, pues es demasiado impresionante, así como que todo el proyecto pasa como por una calidad de imagen que es casi que desconcertante, como que inclusive pareciera que es como, puede ser inclusive más bello que la experiencia real, como, o entonces nunca, no sé, nunca. o sí, Pero yo creo no que sé. Ah, es un poquito la apuesta que ustedes hacen, ¿no? Como de decir, como decía Juan David, es
y lo que decía Nicolás también de cómo agarrar un espacio natural que es protegido, al cual normalmente no puedes entrar, solo existe material de archivo y es muy poco, y cómo ustedes pueden generar un imaginario que se aproxime lo más posible a la realidad sin tener ese contacto directo con esa realidad, ¿no? Yo creo que esa es la posibilidad que este tipo de tecnologías dan. Pero creo que como dice Daniela, hay una cosa que va, digamos que tiene un poquito más de profundidad, que no es simplemente reconstruir un espacio, un ecosistema natural que es un símbolo de Colombia, ¿cierto? Es un símbolo del mundo natural, sino que realmente eso también es una obra que está de alguna manera reflexionando sobre nuestra relación con la naturaleza, esas relaciones interespecies que tenemos y cuál es como nuestro rol alrededor de eso. Entonces sí estaría chévere como que nos contaran un poquito más sobre ese tipo de cosas. Sí, sí, ¿me escuchan? Sí. Sí. Ah, ok. Yo creo que hay dos cosas que son muy, muy interesantes dentro del proyecto. Una es como justo lo que decías de la idea de protección del espacio es un componente muy importante conceptualmente dentro de la obra, que es, hablábamos del chiribiquete, pero claro, es nuestra interpretación del chiribiquete basada justo en lo que hicimos de esas herramientas que son un poco al principio con las uñas y cómo ha ido evolucionando. Eh, pero es como la gente puede entender que puedes conocer un sitio sin realmente ir y Mm, afectarlo, ¿no? mm, Es nuestra responsabilidad como, como humanos también, el proteger ciertas cosas y esa idea de cuidado, protección, pues puede verse desde muchos lugares, ¿sabes? Como desde donde a mí me importa tanto que es este sitio que yo quiero que la gente sepa más, pero no quiero que nunca vaya. mm, Y es así. No, yo no quiero ir. mm, eh, y, y, y me parece que el no ir también es respetar como la gente que está allá, que son las tribus no contactadas, que es otro de los como entiendo. conceptos místicos como que a mí me inspiraban un montón. Es como así que hay gente que no ha tenido contacto alguno con la civilización y viven allá y, y no sabemos más allá de eso. Y son los protectores del jaguar, ¿no? Que es realmente esta zona es del jaguar. Eh, entonces, entonces yo creo que es uno es desde ahí, ¿no? Cómo podemos hacer ese trabajo como de, pro- de, de procesar el estar y no estar, ¿sí? Y cómo podemos tener esa conversación de ir y admirar, ¿sí? Sin necesidad de que yo tenga que ir a ningún otro lado. Em, Hay una cosa que me hace pensar mucho, este proyecto me hace pensar mucho en como bilocación, como en términos generales, como bilocación, como la posibilidad de forzarla a través como de esa especulación del paisaje, que es como viajar astralmente como un lugar en donde uno no ha estado. Sí, perdón, soy muy hippie. Sí, no, no, Pienso muchas total, cosas. es sí. totalmente eso, es totalmente eso. Sí, Sí. ok. Perdón, Sí. Manuel. No, 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 iba a decir, sí, es eso y creo que lo lindo también es que se parte pues, de ese elemento sonoro, ¿no? O sea, la música tiene eso y es que, pucha, entra directamente y, no sé, y como de las artes es, personalmente, sin ser músico ni nada, es la que más me afecta, ¿sí? Entonces es, al partir de ahí, no partir de la imagen, sino partir de ahí, pues este viaje se vuelve, sí, se vuelve más lindo y también se vuelve más personal, entonces abre como este espacio de interpretación, ¿no? La idea nunca es replicar el Chiribiquete, pues porque Mm, no habría ningún motor de videojuego que pudiese replicarlo, ¿no? Entonces es más como esta abstracción de manera sencilla, ¿no? Porque al final el tamaño, los límites del videojuego pues son muy limitados, ¿sí? Sí, o sea, es pequeño al final.
y todas las iteraciones del proyecto, pues hay unas más pequeñas, otras un poquito más grandes. Creo que el mundo ahorita, Carlos, no sé qué tan grande es, pero pues igual sigue siendo muy contenido, ¿no? Eh, Sí. entonces es lindo pensar eso, ¿no? Como que igual uno se proyecta a estar en ese lugar e igual es contenido, no sé, ahí hay algo como bacano, como que igual uno intenta mm, viajar, estar allá, pero nunca le va a dar como para entender la grandeza de este lugar, entonces ahí hay algo también lindo, ¿no? Como de, no tengo que entenderla, solo como que... Como reimaginarse los espacios sin llegar a perder ese misticismo de lo que viene todo el concepto, ¿no? Y lo que venimos hablando de el chiribiquete, de la protección, y lo que significa esto, la marca de Hawái, esto. Nico, si quiere hablar un poco más de... Sí, yo creo, y yo creo que de las cosas iniciales, entonces, donde empezamos como a hacer el trabajo real eh, entre los tres, más allá de las esculturas que igual ahorita las vemos, fue esa visualización de las montañas, ¿no? Como que el Chiribiquete está ubicado en un lugar geográfico muy particular, ¿no? Que es ese, como, ese punto donde confluye la Orinoquía, el Amazonas, la cordillera, ¿no? Los Andes. Es la entrada real del Amazonas en Colombia. Entonces, ¿qué es lo que hacía particular eso? Pues los tepuyes, ¿no? Las montañas estas como tan características que si David Cameron lo hubiera visto, seguro lo hubiera puesto en Avatar o alguna cosa así, porque es muy especial. Entonces fue como cómo hacemos las montañas, exacto, cómo sacamos esas imágenes de montañas que luego el trabajo que empezó a hacer Juan David de investigación, de ver cuáles son las que hay y cómo las podemos representar dentro de ese espacio. Y yo creo que la montaña dentro de toda la experiencia eh, es uno de los grandes protagonistas, ¿no? Porque es la que rodea toda la experiencia. Eh, sí, Sí, y es la que marca, vuelvo el a este espacio. tema de los límites, porque alguna vez hablando con alguien, eso era chévere, ¿no? Como que nuestras montañas en el espacio son las que marcan los límites. Eh, y también darle, sí, como, creo que eso fue uno de los retos técnicos y era como, claro, teníamos solo imágenes sí, 2D del Chiribiquete y es como a partir de eso uno le da fondo, hace sentir que está en un espacio. Y ahí es donde entra todo el trabajo de Carlos de composición, ¿no? De composición en un motor de videojuegos para crear o sea, para que uno no sienta que estás con cosas planas al lado, sino está Sí, con, como con cuatro con vida. fotografías alrededor, Exacto, sí, exacto, exacto. exacto. Entonces ahí es donde, pues hay todo un trabajo de cómo se crea ese fondo, ¿no? Como de cómo se navega. Y hay otra cosa chévere que quería mencionar y es, claro, vemos esta evolución tecnológica en los últimos 2 años, tan impresionante, en la que al comienzo era como, bueno, nuestras montañas del Chiribiquete estaban una chimba, se veían divinas, lo que sea, pero en 2 años, eh, con este motor de juego que se llama Unreal Engine, ya tú sencillamente vas y buscas online y te bajas una montaña igual 1000 veces más pulida y detallada, ¿no? Entonces era como, ok, como nuestro proyecto sigue siendo el Chiribiquete y no es cualquier Montaña. como cualquier montaña, ¿no? O sea, una ahorita ve y te puedes bajar proyectos en los que tienes la selva tropical y no sé qué, y es como una vaina increíble. Entonces, como nuestro proyecto seguía teniendo sentido dentro de este panorama de hipertecnología, hiperrealismo, Realismo. hiper todo, ¿no? Hay una cosa como muy importante que tiene el trasfondo del proyecto de ustedes y tiene que ver con la palabra archivo, y es que ustedes están generando un nuevo archivo del Chiribiquete que está más relacionado con la tecnología, ¿cierto? Como tú bien lo decías, la mayor parte de los archivos que existen del Chiribiquete eran fotografías, y en este caso ustedes generaron una especie de modelado 3D
¿cierto? Que nos permite darle volumen a ese espacio, un volumen que no existía y que no se tenía. Y de alguna manera generar un nuevo archivo que le da vida al chiribiquete desde otras dimensiones. Y creo que eso es muy importante, un poquito sobre lo que sucede en este mundo digital, en este mundo virtual de la evolución tecnológica, y es también cuál es ese rol de los artistas cuando están emprendiendo un proyecto de este tipo, donde no es simplemente yo voy a generar un videojuego para que la gente venga y lo juegue y conozca un poquito el chiribiquete, sino que ustedes están dando también como esa otra apertura de estamos creando otro tipo de cosas que le dan vida a este espacio y no se vuelven simplemente parte como sí, como de un archivo o, ¿cómo se llama esto? Como de estas bibliotecas que tienen sonidos o estas bibliotecas de imágenes desde donde yo puedo descargar y decir, sí, es una montaña, lo que tú estabas bien diciendo, y lo puedo adaptar a cualquier tipo de espacio, sino que realmente la reflexión va mucho más allá. Digamos que es un tepeye, que es un tepuye, perdón, una montaña específica, en un espacio, en un contexto específico, que es Colombia, que es un sitio protegido. Entonces creo que hay una cosa muy importante respecto al proyecto de ustedes y creo que también tiene que ver en el sentido de cuando uno emprende un proyecto de este tipo, ustedes pues obviamente empezaron con una tecnología que era la fotogrametría, y la fotogrametría, como tú lo decías bien, Juan David, te permite como darle volumen a ciertos espacios, pero ¿cómo ustedes tomaron la decisión de que esto no se iba a quedar simplemente en una cosa donde iban a darle volumetría o de pronto generar espacios, sino que se convirtiera en un videojuego donde la gente entrara a ser parte de la experiencia? Porque creo que en el sentido del objetivo del proyecto, de alguna manera, tiene mucho que ver con esta palabra de la inmersión, que uno pudiera tener una inmersión dentro de este espacio y una experiencia de aproximación a lo que significa el chiribiquete. Em, yo creo que como si la evolución que tal vez pueda tener fue porque desde el principio sabíamos que no íbamos a llegar a terminar el, el proyecto que habíamos empezado o como iniciado en nuestras cabezas, ¿no? Como en nuestros, porque de nuevo nace del lanzamiento de musical, ¿no? Que son 4 canciones. Y el lanzamiento musical también está acompañado de un texto eh, que el texto básicamente es una descripción un poco con un arco narrativo de cómo se genera ese imaginario a partir de la música. Y entonces justamente sabíamos que no íbamos a tener toda la experiencia de poder, por ejemplo, crear etapa a etapa como, como si vaya, como gamify, de hacerlo como un juego y que tuviera etapa por etapa. Entonces simplemente al principio iba a ser una etapa. Y justo es lo bonito que estábamos diciendo ahorita es que esta es otra etapa de esto y va a seguir creciendo porque ni siquiera hemos llegado al arco narrativo. Sí, digamos como que ya no está el limitante como ese deadline que tenían Mm. del lanzamiento del álbum, entonces el proyecto como que puede seguir un poco a su propio ritmo. Sí, queda libre de todo y es también, o sea, y creo que ahí Carlos puede andar más ahorita y que si Nico nos deja sacarlos ahí, presentar la pantalla, compartir la pantalla. Y una cosa muy linda de también estos videojuegos que precisamente no están diseñados a partir de niveles, sino son videojuegos de derivas, ¿no? Videojuegos en los que solo se Exacto. recorre. Hay uno Sí, muy una experiencia. famoso, ajá, hay uno muy famoso que se llama Journey. Para Play Y 4 y otro que se llama Everything. Y eso, yo creo que esos fueron inspiraciones, obviamente, al comienzo del videojuego como un espacio de recorrer más que una experiencia de niveles y de hacer cosas, ¿no? Sino es más de De recorrer. contemplar. Y de Y eso contemplar. entonces, y de contemplar, claro. sí, Entonces ahí abre unlock otra parte que es como cuáles son los elementos que queremos contemplar. Ya empezamos desde los tepuyes, empezamos desde la música y es como siempre hay una discusión, como qué tan específicos nos vamos a ir. Vamos a hablar de la fauna, vamos a hablar de estos elementos de las pinturas rupestres o nos vamos a mantener
como, al margen como de eso. al margen. Esas son discusiones que precisamente yo creo que es lo lindo del proyecto y es como que tener las discusiones más que el ejecutar, tenerlas, ver qué se puede hacer. eh, y es ahí, no sé si haga algo de sentido a lo que preguntó Carol, Sí. pero sí, pero es como estar ahí al margen y ver qué cosas, qué decisiones se toman. Carlos ha hecho un trabajo increíble estos últimos meses de por su lado, es como, pucha, pues, el mundo ha crecido solo y vea, hice esto, y es como, wow, ¿no? Como esa vida propia que toma este espacio. Si quieres, Carlos, yo creo que presentémoslo y nos cuentas un poco Nico, de... ¿podría dejarme compartir pantalla? Sí, bravo. Ahora no veo cómo, Usted está muy cansón. no veo cómo, bueno, ya, share screen, listo. Entonces, esto es un poco Ah, como veníamos hablando, eh, sí, de cómo se le ha dado vida y dimensión como a toda esta narrativa y toda esta especulación acerca de como del misticismo del espacio y como Carl decía hace poco también de sí, la creación del archivo también, ¿no? Es un archivo digital un poco distinto, tratando de cada vez llegar con estas nuevas tecnologías un poco al acercamiento a la realidad y a la experiencia de qué sería estar dentro de esa selva, como esa especulación de cómo sería yo llegar allá sin poder llegar a hacerlo. Entonces, básicamente, eso es lo que hemos empezado a construir donde pues sí, aquí pueden ver un poco como las obras de las esculturas de Daniel, el artista, y, y lo que veníamos hablando como de los tepuyes y lo que significa esto para, como hablaba Juan David, un poco como enmarcar los espacios y saber contextualizar y saber cómo generalmente por dónde estamos y qué es lo que vamos a recorrer, ¿verdad? Entonces, pues nada, esto es un poco como ha venido evolucionando un poco la experiencia y hacia donde hemos llegado hasta ahora. Eh, sí, yo creo que Cabe mi- mencionar que cada escultura es, es como el templo de cada una de las canciones, ¿no? Son cuatro así, canciones, hay cuatro esculturas, es como esta deriva con el sentido de oír el disco. exacto, Pues sí, creo que Daniel nos podría hablar mucho más, pero pues cada escultura se diseñó obviamente a partir del archivo del Chiribica, tiene una reinterpretación nuestra. Eh, y como sí, la relación entre cada track, cada espacio sonoro con el espacio mismo. Eh, y hay otra cosa, la otra que quería mencionar, y para que Carlos siga, y hay una cosa chévere también de la fotogrametría, y es como que es una herramienta que igual tiene ¿cómo decirlo? Como sus huecos, sus fallos, ¿no? Entonces, el proyecto, por más hiperrealista que se pueda ver, siempre tiene como estos glitches, que a mí personalmente a mí me parece fascinante, ¿no? Como esos huecos en la montaña, que es como sí, el hueco de la tecnología que todavía no ha podido llenar, que seguramente en un año ya va a estar, ya se va a automatizar y vamos a tener 100 tepuyes más, ¿no? Pero es como, también es un archivo mismo, como lo mencionaba Carol, del momento tecnológico en el que estamos viviendo y es como el proyecto acompaña eh, esta sí, este desarrollo. Entonces, sí, en algún momento sería chévere como ver todos los puestos, todas las versiones del proyecto, ¿no? Como ir viendo este avance tecnológico a partir de un proyecto. Eh, me parece también fascinante esos, como, esos espacios que no se terminan de completar, ¿sí? Como que es también importante como conservar por lo menos como una versión del juego, una versión del proyecto que justamente enuncie como esa incapacidad o esa imposibilidad de retratar o de, como de representar. Hay como una falla o como una imposibilidad de representación que siento que es importante enunciarla, ¿sí? Como o dejarla ahí o hacerla evidente. Y sí, yo sin también duda, iba a sí. preguntar eso, es como que por momentos a mí no me quedaba claro si
si justamente cuando uno se acerca a las esculturas, pues digamos como que tiene como una experiencia de la música distinta. O sea, uno Sí, se acerca a las esculturas y estas desbloquean como canciones específicas de Nicolás. exacto. Es como se supone que hasta ahora la narrativa nace a partir de eso, como tú vas descubriendo las diferentes esculturas que hay dentro del espacio y asimismo empiezas a descubrir todo el track, el álbum, pues, de Sacrificio. Entonces, como que la narrativa desde el principio partió desde, pues, desde el álbum y entonces hasta ahora, pues, el espacio ha evolucionado según esto. Entonces, como en este momento, pues, no sé por qué no se está compartiendo el sonido, pero el caso es que la idea aquí fue lo que quisimos hacer ahora para Real Mix, que fue como una pequeña abstracción de ciertas esculturas y el espacio llevadas a esta plataforma de Spatial, que obviamente por cuestiones tecnológicas no puede llegar a la misma resolución que estamos en este momento dentro de la obra, pero pues era la idea de generar un link a, como entre las narrativas y como Juan David lo mencionaba antes y Nicolás, pues es como toda esa evolución también es interesante, ¿no? Y como podemos ir, volver y estar en diferentes puntos de cómo la tecnología ha avanzado o no para generar ese tipo de narrativas y contar todo a través de, nada, de lo que significa sacrificio y el proyecto. Sí, Yo tengo una pues la pregunta. hora, ya para cerrar ahí, perdón, Dani, eh, me pareció chévere, o sea, el ejercicio de adaptarlo a la plataforma de Spatial para el Real Mix también fue un reto bacano, ¿no? Sí. Ok, ya tenemos esto hiper definido, hiper, Carlos, pues, le ha metido mano increíble y es como, ok, entonces, cómo lo pasamos otra vez a lo más mínimo, ¿no? Eh, y, y funciona también, y eso es chévere, ¿no? Sí. Como que eso habla mismo o sea, de también de una invitación a, no sé, colectivos, artistas, parches de gente, y es como no todo tiene que ser el Unreal 5.4, o sea, no todo tiene que ser hiper definido. Sí es chévere, pero es un poco como también con herramientas sencillas, eh, como Unity, como no sé, el mismo Spatial, no se pueden hacer cosas chéveres que funcionan y que tienen algún tipo de sentido y de valor, ya sea estético, conceptual, lo que sea, está de diversión. Entonces, sí. eh, Yo tengo una Había, pregunta sobre vale, vale. perdón, No, que sí, quería perdón. preguntar una cosa justamente sobre eso y es que creo que un poco el reto que tiene este tipo de festival es de alguna manera, obvio, no vas a poder en este tipo de plataformas tener la definición que ustedes tienen en el videojuego, ¿cierto? Y que normalmente el reto es invitar a los artistas a que repiensen su obra y vean cómo la pueden, digamos, actualizar, modificar para que pueda ser parte como de ese metaverso como tal. Y creo que en ese ejercicio podríamos llamarlo de simplificación, aunque no va, pues no que suene como una cosa sencilla de hacer, sino que uno tiene que, digamos, tratar de pensar también cuál es la esencia de la experiencia, ¿no? La esencia de la experiencia y qué es lo más importante que tiene esa experiencia para que de alguna manera dé cuenta del proyecto, así sea como en una parte pues muy puntual, puede ser no justamente toda expandida como lo están mostrando ustedes en el videojuego que tienen acá, pero es una pequeña ventana, ¿no? Donde la gente de alguna manera se acerca y empieza a entender de qué se trata el proyecto, pero con esos elementos muy particulares, ¿no? Entonces estaría chévere que nos contaran cómo hicieron todo ese trabajo para lograr llevar esta hiper experiencia, que es, claro, una cosa que, como ustedes bien lo han dicho, han estado evolucionando durante muchos años, a que pudiera vivir dentro de este metaverso con todas las limitantes que tiene de polígonos, vértices, etc., etc. Pues yo creo que, o sea, aparte de lo que significó técnicamente, era más como un diálogo con Juan David, como cómo hacemos para sintetizar lo mismo que tenemos como en pequeñas composiciones en el espacio que nos lleven directamente a pensar en la experiencia que tenemos ahora desde el spatial. Entonces, pues
Eso fue lo que nos sentamos pues como a pensar y a decir como, ok, necesitamos hacer estas composiciones así, 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 que, no sé, que hablen un poco de lo que queremos decir en la obra. Sí. ¿Usted qué Y, dice? y, y era como, que fue, sí, fue idea de Carlos y era como, ok, no necesitamos toda esta cantidad de naturaleza, pues porque no podemos, entonces como, era como coger las esculturas y hacerles como unos micro ecosistemitas, como unos micro espacios, como hacer, enmarcar las esculturas dentro de un espacio natural eh, y coger las montañas. De hecho, creo que yo utilicé, sí, sí, utilizamos las montañas, los primeros escaneos que eran los que eran, en esa época era como, uff, pero se ven un poquito austeros. Pero, porque eran los escaneos que menos polígonos tenían, ¿no? Ya los de ahorita, yo me acuerdo, estos, si no estoy mal con Carlos, los pasamos como por las imágenes las subimos de calidad, entonces los escaneos están como mucho más definidos. Entonces era como lo mismo que hemos hablado los últimos 20 minutos y es como el volver es chévere, ¿no? Eh, el volver a ese archivo que uno a veces lo ve como, no sé, la basura digital, por ponerle alguna, o pues, no sé, típica carpeta de proyectos que uno tiene 1000 carpetas y es como volver a esa carpeta donde estaba el escaneo inicial y decir, ok, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago como con esta materia prima que fue la que me ayudó a empezar el proyecto? Y es sintetizar, ¿no? Sintetizar y al final la obra es, es, es sencilla en el sentido que uno está mostrando un disco de ambient a partir de una inmersión. Entonces ya tenemos el spatial, que es el espacio inmersivo, y es sencillamente, pues no sencillamente, pero es crear esta interacción en la que uno se acerca a estos ecosistemas que contienen una escultura y se oye el track. Entonces, un poco la invitación ahorita pues, para el festival es vayan y oigan el disco, ¿sí? Como ir a lo primario, que es oír el disco, ¿no? Oír la música. También hay una limitación el Spatial tenía una limitación del archivo de audio, ¿no? Entonces, Nico tiene obviamente estos archivos de audio, pues, espacializados, ¿no? Eh, que no son los archivos que puede tener el Spatial porque tiene limitaciones de tamaño. Entonces también, no sé, creo que hay algo muy interesante sobre, sobre, sobre el tamaño, o sea, del tamaño de los archivos, ¿no? Que este archivo de Unreal es súper pesado y grande y vasto, así. Y es como, ok, también se puede tener esa misma experiencia eh, de manera más sencillas y tranquilas, ¿no? Eh, Y ya, yo creo que eso Yo- fue, o sea, eso sí, eso fue un poco el reto. Y el reto también, tanto para Carlos para mí, fue volver a usar Unity, ¿no? Que es el primer motor en el que ambos empezamos. Y es volver a abrir como un motor de videojuegos que uno le tenía, pues que le tiene cariño y todo, pero que ya estaba, sí, ya nos habíamos dicho adiós de cierta manera. Y fue volverlo a abrir, fue como, ok. eh, recuerdos, da muchos recuerdos. Y Nostalgia. ya, nostalgia, exacto. Yo tengo como una pregunta con respecto a la música y es como, bueno, me están explicando que efectivamente ya no es, pues como que la música tuvo que cambiar un poco, pero no sé si efectivamente si sean las mismas canciones del álbum. ¿Cambió algo de eso o son exactamente las mismas? No, son las mismas canciones, pero con menor tamaño, o Ok, sea, menor resolución. ok. Ya, me Entonces quedaba sí, esa duda. sí, menor resolución. Y pasa en la experiencia como está ahorita, que el export de los audios tiene unos triggers, o sea, es como trabajo con una tecnología que se llama Ambisonics, que es básicamente analiza pues como tú a partir de cómo escuchas, eh, el audio también es inmersivo, básicamente. Entonces, dependiendo de dónde estás en la experiencia, el audio cambia, que creo que es algo que viene pues mucho del trabajo que hacemos con instalaciones.
¿sabes? De tener pues, diferentes speakers, la experiencia en cómo está hoy en día, pues tiene que ser con audífonos para que se sienta, pues como la ideamos, ¿no? Más allá de que puedan haber unas u otras experiencias. Eso es. Eso es. Carol, ¿tienes más preguntas? No, Nada más. yo creo que realmente ya abarcamos todas las distintas como posturas del proyecto, toda su inicio, su evolución, cómo han trabajado ustedes de manera conjunta. Y creo que nada, es agradecerles realmente este espacio para que nos pudieran contar un poquito más del proyecto a nosotros también y al público, y que inviten esta tarde a la gente a que navegue su espacio en el lanzamiento que van a hacer esta noche de sacrificio justamente dentro del metaverso de Realme. Y nada, realmente a mí siempre me parece eh, interesante escuchar a los artistas cuando sobre el reto de poder adaptar la obra dentro del metaverso, porque nosotros siempre sabemos todas las limitantes que tiene. Entonces es bien chévere cuando está toda la evolución del proyecto y decir, no, es que este proyecto era de esta manera y para poderlo meter dentro del metaverso tuvimos que hacer todas estas maromas y como ustedes lo hicieron, como volver al origen del proyecto para ver qué podía estar dentro de eso. Así que agradecerles, chicos, Nicolás, Juan David y Carlos. Sí, yo también quiero como resaltar el hecho de que me parece muy, muy responsable la manera en la que se han aproximado a todo el proyecto, como desde la manera en la que están haciendo archivo, desde el entendimiento y la imposibilidad de visitar este espacio, como por respeto también y como por pues, mantener como unos límites sanos con ciertas cosas que uno tiene que explorar y que no deberían estar en miras de ser como colonizadas por cuerpos que no pertenecen ahí. Es muy interesante porque el proyecto podría pasar perfectamente como por una especie como de cuña publicitaria de viaja, de como Vive Colombia, viaja por ella, pero es todo lo contrario, es una cosa que enuncia Nicolás como cuando está hablando, es como esto no es una invitación para visitar el espacio, no es una invitación a visitar el Chiribiquete, sino es como una invitación a vivir el espacio digitalmente porque se tiene que respetar el espacio físico. Entonces, nada, me parece muy bello y me parece eh, muy hermoso que hayan aceptado como, pues, de participar en este festival, que hayan pues, entendido las limitaciones, obviamente, de Spatial, que hayan disfrutado ese proceso de volver como unos procesos más simples, por así decirlo, y nada, muy, muy contenta y muy orgullosa de su proyecto. Muchísimas gracias. Bueno, y Pues, esta noche va a gracias. estar Juan David hablándonos en, en el metaverso, en el mundito. ¿Yo? ¿A qué hora? A las 6:30. Dios, Ay, uno pues, manda pucha. mail para nada. Sí, Esa sí no me la sabía, bueno, ya se bueno, me salió. Bueno, De buena, entonces, mil gracias a ustedes por la Sí, invitación. sí. Igual yo creo que la invitación está abierta a cualquier persona que esté interesada en cualquiera de los ámbitos. No sé, ahora sí podemos decir que es Amkenswork, es como la obra multidimensional y por qué trabajamos, ¿sabes? Justo eso, desde la música, desde las fotos, fotogrametrías, desde la arquitectura del espacio también que creó Carlos, desde la escultura, porque también viene de este diseño pues como artístico de Daniel, que eso es otra conversación para otro día, pero de hacer esculturas imposibles. eh, Todo esto yo creo que la invitación está abierta al que le interese pues contactarnos. Estamos más que felices de hablar del proyecto siempre y muy felices de poder mostrarlo. muchas gracias. súper, Muchas gracias. muchísimas gracias, chicos.